La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, filial Oxapampa, se hace presente a través del curso de Planificación y Ordenamiento Territorial con la ponencia del análisis del proceso de ordenamiento territorial de la región Pasco. Como subtema trataremos el esquema metodológico, instrumentos técnicos y procedimiento del proceso de ordenamiento territorial. Como ponentes tenemos a Ágreda Aldaba Juan José, Cayetano Puri Wilkerson, Pauca Escobar Tracy Evelyn, Rojas Trinidad Adita Milagros. Introducción. En el informe de investigación acerca del proceso de ordenamiento territorial, la cual es una tarea importante para la construcción del desarrollo de nuestro país, se ha diseñado el esquema metodológico para abordar de manera técnica y concertada este proceso para todos los niveles de gobierno. Asimismo, dentro del esquema metodológico se detallan las etapas para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial. Y por último, presentaremos un análisis del proceso de ordenamiento territorial de la región Pasco. En el contenido vamos a presentar el marco teórico, la cual se van a detallar sobre la etapa de preparación, la etapa de diagnóstico, la etapa de formulación de planes, la etapa de implementación y la etapa de monitoreo. Asimismo, hablaremos del análisis de la región Pasco, las conclusiones y las recomendaciones. Se presenta un esquema metodológico general del procedimiento del proceso de ordenamiento territorial, la cual muestra las etapas a seguir, ¿no? Iniciando con la etapa preparatoria, siguiendo con la etapa de diagnóstico, siguiendo con la etapa de formulación de planes, para luego tratar la etapa de implementación y por último la etapa de monitoreo y control. En lo que es la etapa de preparación, en esta etapa se van a definir los objetivos y procedimientos a seguir para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial y bueno, se van a involucrar y preparar a los participantes relevantes, ¿no? En esta etapa el plan de trabajo va a tratar sobre la conformación de los espacios de coordinación, la sensibilización de la población, actores y agentes en general, la generación de espacios de articulación al interior del escalafón del gobierno, de funcionarios y técnicos de diversas instancias existentes, así como la capacitación a funcionarios y técnicos del escalafón del gobierno. En la involucración de los participantes relevantes se va a dar mediante talleres, reuniones de motivación o capacitación, ¿no? En las cuales se van a tocar temas del proceso de presupuesto participativo, elaboración del plan de desarrollo concertado, el plan de gobierno del partido o movimiento político, la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza, el acuerdo nacional, regional o local y la comisión ambiental regional local. Bueno, ahora doy pase a mi compañero Cayetano Puri Wilkerson. Seguidamente vamos a tener actores participantes, las cuales van a conformar autoridades políticas como son autoridades nacionales, regionales, provinciales y distritales. Inician el proceso de ordenamiento y conducen el desarrollo del ordenamiento territorial. Antes vamos a tener gobiernos regionales, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales y gobiernos distritales, así como también centros poblados. El proceso de ordenamiento territorial, como eje concertador, vamos a tener gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital y gobierno local, así como también representantes y organizaciones sociales y privadas. Acuerdan el inicio del proceso de ordenamiento territorial, ya que éstas acompañan en su mayoría del proceso. Antes vamos a tener a organizaciones nacionales como son universidades, ONGs, organismos de cooperación, mesa de concertación, organismos empresariales. También organizaciones regionales como son comunidades nativas, la Cámara de Comercio, universidades, ONGs, organizaciones de productores, ¿no? También organizaciones de la provincia como son comunidades nativas, Cámara de Comercio, universidades, ONGs, organizaciones de productores, organizaciones vecinales del distrito y organizaciones del centro poblado. Y después vamos a tener el ordenamiento territorial como eje concertador, organizaciones nacionales, regionales, provinciales, vecinales y organizaciones de centros poblados. En la conducción del proceso de ordenamiento territorial, su producción está a cargo del gobierno de sus distritos escalofantes, nacional, regional,
incluye al departamental y al local, involucra a todo el ámbito provincial. Como primero vamos a tener la conformación adecuada del equipo técnico, un ambiente político-social que permita el respeto y la negociación entre diferencias y conflictos. Logística indispensable para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial. Seguidamente vamos a tener la conformación adecuada del equipo técnico. Para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial se emplean los siguientes instrumentos técnicos sustentatorios y la secuencia para su elaboración. En la fase 1 tenemos secuencia de elaboración de los instrumentos, como son la zonificación ecológica y económica, estudios especializados, diagnóstico integrado del territorio, plan de ordenamiento territorial. Seguidamente, en la segunda fase de la propuesta vamos a tener el proceso de ordenamiento territorial, análisis participativo, diseño del modelo propositivo, aprobación. En la tercera fase vamos a tener la implementación, como son monitoreo y evaluación, medición de indicadores, sistemas, entre otros, ¿no? Seguidamente vamos a tener un ambiente político, social que permite el respeto y la negociación, diferencias y conflictos. Tenemos propuesta de organización del proceso de ordenamiento territorial, como son comisión técnica regional, subgrupos de trabajo, comité regional gerencial, comisión consultativa. Para lo siguiente tenemos logística indispensable para el desarrollo del proceso de ordenamiento territorial. La organización del sistema de información como apoyo al desarrollo del proceso de ordenamiento territorial. Vamos a tener primero el territorio participativo, seguidamente generación de cartografía básica y temática. Para ello vamos a evaluar la vegetación del lugar, clima, hidrografía, suelos, geología, geomorfología y finalmente la obtención de la cartografía básica. Para ello vamos a requerir personal capacitado, ¿no? Seguidamente, para la construcción de la base de datos vamos a hacer el estudio de los centros poblados, vías de comunicación, ríos, lagunas y límites del departamento. Para ello vamos a necesitar equipamiento del sistema de información geográfica, en este caso comercial o libre, así como también consulta de la base de datos del usuario. Seguidamente voy a dar paso a mi colega Rojas Trivilla Dadita. Continuando con la exposición, prosiguiendo vamos a ver con la segunda etapa, que es el de diagnóstico. En el diagnóstico se comprende la formulación de esta, en la cual se recopila toda la información relevante que oriente la toma de las decisiones según el objetivo y el enfoque establecido. Dentro de ello vamos a ver lo que es la ZE, la zonificación ecológica y económica, los estudios especializados, el diagnóstico integrado del territorio. En concerniente a la ZE, que es la zonificación ecológica y económica, este es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio, ya que está basado en la evaluación de sus potencialidades y sus limitaciones. Asimismo, el propósito de esta es facilitar la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible. Su finalidad es orientar a la toma de las decisiones sobre los mejores usos del territorio, considerando sus necesidades de la población que la habita y en armonía con el ambiente. Asimismo, ya siendo aprobada esta, se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos. Viendo ahora lo que son los estudios especializados, son instrumentos técnicos de carácter estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas, relaciones y funcionalidad que se evidencian en el territorio estudiado y su articulación con los otros territorios. Asimismo, es de interés de conocer su relación de la sociedad con el medio. Asimismo, la evaluación de la situación actual y sus tendencias en torno a las dinámicas, a los cambios y a las modificaciones sociales sobre el territorio. Esto demanda un levantamiento puntual de información
sobre un tema específico. Asimismo, se complementan con la información que ya existe y puntualizan cuál es el contexto geográfico. Dentro del diagnóstico integrado del territorio, esto es un instrumento técnico que integra y analiza la información generada concerniente a la ZE y a los estudios especializados. Asimismo, esto permite completar el conocimiento de las condiciones y características ambientales y sociales. Asimismo, el diagnóstico integrado del territorio establece el conjunto de condiciones favorables y desfavorables en las que se encuentra el mismo y que servirán de insumo para la elaboración del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. A partir del diagnóstico se desarrollan sus fases del proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Como tercera etapa tenemos la formulación de planes. Esta comprende su definición, que son de la visión, de las políticas, estrategias, objetivos, programas, proyectos y acciones a considerar en función a las normas establecidas para el ordenamiento territorial, a través de la formulación de planes del ordenamiento territorial. Esta forma parte de un proceso de concertación y también a la toma de las decisiones por parte del grupo de interés. Dentro de la etapa vamos a hablar acerca del POT, que es la planificación y ordenamiento territorial. Esto es un instrumento de planificación y de gestión del territorio dinámico y participativo que se construye a partir del diagnóstico integrado del territorio, donde se promueven y regulan los procesos de organización y gestión sostenible del mismo, articulados a los planes ambientales, de desarrollo económico, social, cultural y otras políticas vigentes en el país. Asimismo, la planificación y ordenamiento territorial vincula al proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y del desarrollo. Su elaboración comprende el análisis prospectivo, el diseño del modelo de ordenamiento territorial y propuestas de intervención y aprobación. Esta se va a ejecutar a la escala regional, local y provincial. Bien, ahora como siguiente paso del esquema metodológico pasaremos a lo que viene a ser la etapa de implementación. En esto comprende la aplicación de las políticas y criterios para el uso y ocupación del territorio a través de acciones estratégicas vinculadas con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio, procesos de planeamiento de desarrollo y de la inversión pública. Dentro de esta etapa de implementación se realizan las siguientes actividades. Entre ellas está mejorar la organización y capacidad institucional, fortalecer capacidades de autoridades, funcionarios y técnicos del gobierno regional y o local. Asimismo, articular los instrumentos de gestión y cumplimiento de políticas nacionales. Incorporar el ordenamiento territorial en instrumentos de gestión administrativa y operativa. Incorporar el modelo de ordenamiento territorial en planes operativos y procesos de desarrollo. Por último, mejorar la organización social para la administración del territorio. Siguiendo, pasamos a la etapa de monitoreo. Dentro de esta se incluye el seguimiento a la ejecución del plan de ordenamiento territorial según corresponda, al igual que las presiones sobre el territorio, sus efectos o impactos y las respuestas o actuaciones que se concretan en el marco del proceso ordenador, de la cual viene acompañada de la etapa de implementación que normalmente dura varios años y que lo conduce a una revisión permanente de los planes o estrategias. Los informes de monitoreo sirven de base para la retroalimentación y actualización de estos planes. Sus principales aspectos a considerar para el impacto positivo del proceso de ordenamiento territorial residen en la voluntad política y la apropiación de lo establecido por parte de la sociedad. Bien, ahora pasando a lo que sería el análisis en nuestra región Pasco, tenemos que tener en cuenta que nosotros contamos con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Esta es un órgano de línea, depende de la Gerencia General Regional, encargada de conducir y controlar las actividades del sistema de planeamiento, racionalización, sistemas de tecnologías de la información y la comunicación, presupuesto, ordenamiento territorial y administración de terrenos del Estado, en la Gerencia General Regional.
La conducción de la misma corresponde a un funcionario con el cargo de gerente regional designado por el presidente de la GRP. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial actualmente viene siendo el economista Reiner Espinosa Padilla. Asimismo, hay que tener en cuenta que dentro del estado actual de la zonificación ecológica y económica de Pasco, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en el proceso de ejecución. Y actualmente concluidas se tienen como lo que viene a ser Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Bien, siguiendo el análisis y para saber también en dónde nos encontramos actualmente a nivel Pasco, tenemos que saber que mediante el Decreto Supremo número 045/2001 PCM se declara de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental en todo el país. Asimismo, mediante el Decreto Supremo número 087/2004 PCM se aprueba el reglamento de la zonificación económica y económica, el cual establece la conformación del Comité Técnico Consultivo de Zonificación Ecológica, Económica y Ordenamiento Territorial. Asimismo, mediante la Ordenanza Regional número 066/2005, GR Pasco, CR, se crea la Comisión Técnica de Zonificación Ecológica y Económica en el ámbito regional y local de Pasco, de la región de Pasco, y como una Ordenanza Regional número 259/2010, GR Pasco CR, de fecha de 25 de noviembre del 2010. Se reestructura la Comisión Ambiental Regional CAR Pasco como órgano de coordinación, concertación de la política ambiental a nivel de la región Pasco, a fin de establecer y cumplir las metas ambientales y prioritarias, cuya función es conducir acuerdos y planes ya establecidos mediante ley. Bien, llegando a conclusión de este tema, podríamos decir que el ordenamiento territorial es de suma importancia para orientar el uso y ocupación del territorio en función a la disponibilidad de la información sobre ecosistemas marino-costeros, de bosque, altoandinos, agua, humedales amazónicos y para la gestión de riesgos. Asimismo, considera importantes a las necesidades de información social y económica para orientar la toma de decisiones en los diferentes escalafones de gobierno, en función a sus competencias y funciones. En ello radica la importancia del ordenamiento territorial, porque incorpora en su diseño la toma de decisiones, la concertación con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, lo cual reduce la posibilidad de conflictos que puedan surgir dentro de un territorio. El análisis de la región Pasco no cuenta con un ordenamiento territorial porque es una zona minera, asimismo por la problemática socioambiental que se vienen teniendo dentro de este territorio. Debemos recordar que dentro del gobierno del expresidente Ollanta Humala, dijo dentro de su discurso en el 2011, el 28 de julio, dijo que avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial, que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio. Sin embargo, hasta la fecha no se viene realizando de manera participativa en este ámbito, debido a conflictos sociales y también por intereses económicos y políticos que existen dentro de cada región. Bueno, aquí hacemos mención a nuestras referencias de las cuales nos hemos basado, en este caso del MINAM, y así es como damos por concluido nuestro tema. Muchas gracias.